Estimados amigos, por este conducto me permito saludarles y hacer una breve introducción a este video. El proyecto Tren Maya es una de las obras de infraestructura más ambiciosas impulsadas en años recientes por el Gobierno de México. Consiste en un circuito de vías férreas que circunda la península de Yucatán, pasando por los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo socioeconómico y turístico de la región, conectándola con el resto de la República. Cabe señalar que esta entrevista se llevó a cabo en noviembre del año 2023, cuando el tren aún no estaba en operación, y aunque ha pasado más de un año, considero que ofrece una visión más o menos amplia del contexto, los objetivos, desafíos y expectativas del proyecto, desde la perspectiva de su impacto ambiental. Es por ello que, a pesar de que ha pasado ese tiempo, me he decidido a publicarla, pues la mayoría de los temas que se abordan en ella siguen vigentes, además de que resulta ser muy didáctica para los interesados en el tema de evaluación del impacto ambiental, en particular para los profesionales del rubro y para mis alumnos de cursos, diplomados, licenciatura y posgrado, así como para quienes desde su perspectiva han tenido posiciones contrarias o a favor del proyecto. Espero disculpen la baja calidad de audio que en algunos segmentos de la entrevista se escucha, pero que la disfruten. Primero quisiera conocer un poco tu opinión. ¿Cuál es tu forma de pensar con respecto a este proyecto? Si consideras que se está llevando bien, si se está haciendo mal, si estás de acuerdo con él o no. Mira, mi opinión se centra fundamentalmente en el conocimiento que tengo justamente sobre la gestión o el instrumento de gestión denominado evaluación del impacto ambiental, ¿no? De hecho, es un instrumento de la política ambiental que está establecido en la ley. Y estoy hablando de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Con esto lo que quiero decir es que mi opinión no está sesgada hacia cuestiones de conservacionismo, ni tampoco hacia cuestiones políticas, sino trata de ser lo más objetiva posible desde el punto de vista de lo que significa el cumplimiento regulatorio en este tema en particular, pero también en relación a los efectos ambientales que un proyecto de esa naturaleza puede tener. Y digo de un proyecto de esa naturaleza porque es fundamental saber en qué consiste el proyecto, no solamente el lugar donde se va a establecer o el derecho de vía por donde va a transitar, sino también la tecnología que se va a usar, el cumplimiento a las disposiciones jurídicas que le aplican, el compromiso que tenga con la parte social y, por supuesto, pues el compromiso que tenga en materia de la aplicación de medidas para proteger el ambiente. Entonces, el instrumento denominado evaluación del impacto ambiental no es un tema que se vaya, digamos, a manejar de forma sesgada hacia lo que es conservar, y lo digo con mucho respeto porque muchas personas tienen ese enfoque y además es un enfoque que me parece que está bien, pero es necesario estar informado. Y por el otro lado, tampoco se trata de desarrollar proyectos a ultranza, ¿no? Sobre todo proyectos que pueden tener efectos ambientales adversos y que de alguna manera se tengan que desarrollar a capricho, a ultranza y demás. Creo que el tema se ha politizado mucho y que ha generado, digamos, que sectores que están en contra de él y otros que están a favor de él. Yo tengo mi opinión al respecto y está, digamos que, centrada precisamente en lo que te estaba platicando, ¿no? Tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos legales y los instrumentos de gestión que aplican ahí, que no es solamente uno, no es solamente la evaluación de impacto ambiental, hay otros temas inherentes que también se deben de considerar. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la afectación que hay sobre la selva. Y bueno, evidentemente es un proyecto que va a requerir de un derecho de vía, ¿no? Y ese derecho de vía, pues lamentablemente en esa zona está por donde está la selva. Y también, evidentemente, existe un suelo kárstico, cavernoso, que tiene los acuíferos, digamos, ahí abajo en toda la península de Yucatán, y que en un momento dado también pueden tener un cierto riesgo, un riesgo derivado del impacto ambiental que se pueda generar. Pero prácticamente todos los proyectos, y sobre todo de esa naturaleza, en donde estamos hablando de muchos kilómetros de recorrido, pues tienen ese tipo de
problemas, ¿no? Proyectos de esa naturaleza generan impactos adversos de diversos tipos y muchos de ellos tienen que ver con lo que estoy platicando ahora, dependiendo del lugar donde se localicen. De acuerdo. Y bueno, ya que tocas esa parte de problemas ambientales y legales, ¿qué tipo de problemas son los que notas principalmente dentro de esos dos temas? Mira, un proyecto así, yo creo que la pregunta también sería, ¿cuántos trenes en el mundo, cuántos ferrocarriles en el mundo pasan por las selvas, por los bosques, por los desiertos, por los pastizales, por las praderas, etcétera, ¿no? Específicamente proyectos que pasan por los bosques y que requieren de abrir el derecho de vía para que ese proyecto pueda transitar, ¿no? Pues yo diría que muchos, yo tan solo te diría que aquí en México hay bastantes. Yo conocí el ferrocarril hace mucho tiempo, cuando operaban los ferrocarriles a pasajeros, y por ejemplo el ferrocarril que va, o iba, mejor dicho, desde la Ciudad de México a Veracruz, pues prácticamente iba rozando, y te lo digo porque yo hice ese viaje, iba rozando con la vegetación en la sierra de allá de Por Fortín de las Flores. Por otro lado, el Tren Maya, ya existía el tramo que hay de Campeche hasta Progreso, Yucatán. Ahora lo amplían para cerrar todo el circuito, que es bastante lo que se va a ampliar, obviamente. Y las carreteras en su momento, que se construyeron allá en aquella zona, por decir algo, la carretera que va de Cancún a Chetumal y la de Chetumal a Escárcega, pues tan solo ese tramo de Chetumal a Escárcega pasa también por un área natural protegida que es la Reserva de la Biosfera de Calakmul. No sé si hayas tenido la oportunidad de transitarla, pero quienes la conocen saben que va por el medio de la selva, y en su momento pasó lo mismo. Se tuvo que abrir el derecho de vía en una región con una vegetación muy profusa, como es el caso, y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Se generó un derecho de vía que se constituyó como un efecto, digamos que en impacto ambiental se llama un efecto barrera, y obviamente tuvo repercusiones tanto en la vegetación como en los suelos, como en la fauna silvestre, en el hábitat y todo. Bueno, de entrada te diría que el tema se politizó, y ahora que hay, digamos, como dos sectores de la población, ¿no? Unos que están en contra de él, otros a favor de él. Pero yo creo que hace falta más análisis. Ya he tenido entrevistas de esta naturaleza, por ejemplo, en Radio UNAM y demás, en donde me preguntan prácticamente de antemano, ¿y qué opina sobre el Tren Maya? ¿Verdad que está mal? Yo digo, espérame tantito. Hay que conocer el proyecto, Patricio. En principio, en aquel entonces, todavía no iniciaba la construcción. Y yo decía, hay que conocer el proyecto. ¿Qué es lo que trae el proyecto consigo? ¿Qué tipo de tecnología se va a utilizar? ¿El tren va a ser elevado? ¿El tren va a ser superficial? ¿Va a ser a diésel? ¿Va a ser eléctrico? ¿Va a ser sobre un campo magnético? ¿Qué tecnología se va a utilizar? ¿Y qué acciones van a emprender para proteger el ambiente? Y que ese proyecto, de alguna manera, que evidentemente, eso no hay que negarlo, evidentemente va a generar impactos ambientales adversos. ¿Qué se va a hacer para que esos impactos ambientales adversos sean o eliminados, o prevenidos, o compensados, o mitigados, minimizados, etcétera? Y esa es la parte medular de la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Prácticamente sabemos que proyectos, en términos generales de desarrollo, proyectos de inversión, generan tanto impactos ambientales adversos, evidentemente, como impactos ambientales benéficos, ¿no? Por algo se hacen esos proyectos, porque tienen impactos benéficos. La clave está en qué hacer con los impactos ambientales adversos. Primero, qué tan adversos pudieran llegar a ser y qué hacer con ellos, a fin de, como te acabo de decir, de evitarlos, de prevenirlos, de reducirlos, de minimizarlos, de mitigarlos o de compensarlos. Y eso es lo que al final de cuentas le puede dar viabilidad al proyecto, independientemente de que hay una serie de mecanismos legales y también cuestiones de carácter técnico que se pueden implementar ahí. Yo te diría, y lo digo con mucho respeto, sobre todo para los que están en contra del proyecto, que una carretera como la de Chetumal Escárcega, en términos reales, su impacto ambiental pudiera llegar a ser más
negativo, pudiera llegar a ser más importante que el tren, ¿no? Una carretera de paso continuo de vehículos, ¿verdad? El efecto barrera que generaría sería más importante desde el punto de vista de impacto ambiental que una derecha de vía por donde eventualmente circula un ferrocarril, no sé cuántos viajes se harán por día, y que evidentemente el efecto barrera se vería disminuido. Por decir uno de los efectos, uno de los más importantes, ¿no? Claro que hay temas ahí a considerar que deben de ser atendidos, como por ejemplo, qué va a pasar en cuanto a la resistencia del suelo, la mecánica del suelo en esa zona donde es suelo kárstico, en donde bajo hay cavernas, cómo van a compensar o cómo van a atender el posible impacto sobre el suelo y sobre el subsuelo. Habrá que ver cómo está planteada la ingeniería para eso. Y fíjate que hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. La evaluación del impacto ambiental es un mecanismo que considera al ambiente de una forma muy amplia. No solamente habla o trata sobre temas, por ejemplo, de ecosistema, de efectos dañinos en la flora, la fauna silvestre, o en los ríos, en las montañas, etcétera. No, también toca aspectos de carácter socioeconómico. Entonces también en la evaluación del impacto ambiental se hace una evaluación de los aspectos sociales, de poblacionales, de la manera en la que se desarrollan y se envuelven las poblaciones, culturales y económicos. ¿De qué forma entonces un proyecto de esa naturaleza puede afectar la economía de la localidad, para bien o para mal? O los aspectos y las dinámicas poblacionales también, además de los aspectos estéticos. Cómo un proyecto de esa naturaleza también puede afectar, por ejemplo, los aspectos estéticos del paisaje, que creo yo que para la finalidad de un proyecto así, que entre otras cosas tiene como visión fomentar el turismo, eso también es muy importante. Entonces, prácticamente como parte de este mecanismo, también se atienden los aspectos no solamente de ecosistema, flora, fauna, hidrología, geología, geomorfología, suelos y demás, sino también aspectos estéticos, aspectos de cumplimiento legal, aspectos de carácter poblacional de las personas, ¿no? De culturales y económicos. Entonces, y si quieres, luego te platicaré de esos mecanismos que están dentro del proceso de evaluación del impacto ambiental para la consulta pública, que también lo tiene en sí mismo la evaluación del impacto ambiental. Más allá de que existan otros mecanismos de consulta pública, por ejemplo, desde el punto de vista del impacto social, el propio instrumento de evaluación del impacto ambiental también los contiene. Ok, retomando esa parte de los problemas sociales, pues centrémonos más sobre todo en las comunidades locales, especialmente las indígenas, quienes, pues bueno, han remarcado varias veces a lo largo de los años que pues están dañando sus tierras y sus propiedades que llevan durante generaciones tratándose por culpa de la construcción del Tren Maya. Entonces, ¿hasta qué punto crees que pueda haberse afectado ese impacto cultural, ese problema que puedan llegar a desarrollar las comunidades con respecto a la urbanización de la selva? Bueno, yo no creo que vaya a haber una urbanización de la selva. Justamente eso es lo que le va a dar el atractivo a viajar en el Tren Maya, que va a surcar la selva y que va a ser un atractivo turístico, sobre todo para los mismos mexicanos, pero también para turistas extranjeros, en donde precisamente se trata de estar en contacto con un ecosistema tan diverso, tan rico, tan importante, tan variado y qué sé yo, tantos atributos que se le pueden dar a la selva, y con todo lo que implica en cuanto a su riqueza también en vestigios arqueológicos, en cuanto a su riqueza también desde el punto de vista cultural, no se diga desde el punto de vista gastronómico. Pero yo lo que pienso es que no precisamente va a haber un desarrollo urbanístico. Probablemente en donde se localicen las estaciones, que es donde ya existe población, ahí sí pues van a tratar de fomentar que haya la infraestructura necesaria para poder atender a los que viajan en el tren, y más aún si son turistas.
Pero a reserva de lo que, de revisar de fondo esto, yo pienso que a la población local, independientemente que se trata de población, digamos que eminentemente rural, ¿no? Que se dedica básicamente a la agricultura, en menor porcentaje a la ganadería, quizá a la pesca, ¿no? Y al aprovechamiento de alguna manera de los recursos del bosque, incluso hasta para autoconsumo. Conozco bien la zona, y más adelante, ya llegando, por ejemplo, a la parte de Campeche, pues ahí tenemos una zona de desarrollo en donde, pues, el desarrollo de las actividades asociadas a la extracción de petróleo en la zona de Campeche pues, son muy importantes, ¿no? Pero yo creo que justamente se trata de mantener el recorrido del tren, precisamente por esos lugares que son atractivos desde el punto de vista de su profusa riqueza natural, y en donde estén ubicadas las estaciones, seguramente se va a desarrollar la infraestructura para eso, ¿no? Entonces, lo que yo pienso desde mi punto de vista personal y sin sesgos, tratando de ser objetivo, es que, inclusive he visto por ahí algunas entrevistas, que puede ser que haya personas que no aceptan el Tren Maya allá. Estamos hablando de la localidad y estamos hablando de la población local, rural, nativa, que probablemente no lo acepten, pero seguramente otras, muchas más, lo ven como algo benéfico, ¿no? Porque va a traer mayores posibilidades de ingreso, va a generar nuevas formas de desarrollo o nuevas formas de desarrollo económico, como pudiera ser atender al sector turístico en las diversas formas que se pudiera permitir, etcétera, etcétera. Yo lo que he visto es un malestar y un rechazo de los ecologistas, de los ambientalistas. Eso me queda claro. Lo entiendo, pero probablemente haga falta conocer más en qué consiste este instrumento, porque al final de cuentas yo creo que si más adelante me lo permites te puedo platicar qué es lo que desde el punto de vista legal pudiese dar como consecuencia que un proyecto como estos no se autorice. Y obviamente la autorización de proyectos desde el punto de vista de la evaluación del impacto ambiental, pues tiene que estar apegada a lo que dice la ley. Ok, entonces, bueno, por lo que puedo estar notando, consideras que entre las ventajas que tiene el Tren Maya estarían el cuidado del ambiente y la concientización sobre el mismo, también el generar empleo y el facilitar el traslado entre las entidades federativas del sureste del país. ¿Hay algún otro tipo de ventaja que le verías a este tipo de proyecto? Pues es que depende cómo se plantea el proyecto. No hay que dejar de vista, y lo que estoy diciendo no tiene de ninguna manera como intención de decir, no, pues todo está muy bien, ¿verdad? Evidentemente va a haber efectos ambientales adversos, evidentemente va a haber efectos ambientales no solamente sobre el ecosistema, no solamente sobre el suelo y el subsuelo, sino también sobre los propios vestigios arqueológicos que hay. Yo he caminado esa selva, la conozco. Sobre los vestigios arqueológicos que hay ahí, por ejemplo, pues, también sobre la propia población, porque junto con los turistas también van a llegar otros efectos de carácter social, va a llegar gente a sentarse ahí, a lo mejor van a incrementarse los costos de la vida, a lo mejor va a llegar gente a tratar de irse a vivir a esa zona y eso va a incrementar también los costos de los predios, de las casas, de las rentas, etcétera. Tiene otros efectos adicionales que no todos son positivos, ¿no? Precisamente de eso se trata, el tema de la evaluación del impacto ambiental se trata precisamente de poder identificar cuáles son los impactos benéficos del proyecto, que sabemos que los tiene porque todo proyecto se hace precisamente para traer beneficios, a priori, pero también conocer, identificar y conocer los impactos adversos de ese proyecto. También sabemos que los proyectos, sobre todo en un ecosistema como esos, va a traer impactos adversos, es decir, perjuicios, cosas perjudiciales. El tema está en saber cuál de esos dos aspectos o de esos dos, de esos dos temas tan importantes, los impactos
benéficos por un lado y los impactos adversos por otro lado, pesa más. ¿Cuál es más significativo? Si los impactos benéficos son más significativos, pues quiere decir que el proyecto de alguna manera no es tan malo y que a lo mejor debe de ser autorizado y desarrollado. Si por el contrario son los impactos adversos los que pesan más, entonces, al revés, probablemente ese proyecto no se debería de desarrollar, no se debería de autorizar, ¿no? Pero eso está más allá de las opiniones que pueda tener desde aquí, desde esta oficina, tu servidor, o la población, o las personas que vivimos en la Ciudad de México, o los ecologistas que están por ahí, si no tienen toda la formación, preparación y profundidad en el conocimiento de estos temas, etcétera, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. El marco legal ambiental en México es muy desarrollado. Yo diría que es muy moderno, es muy dinámico y continuamente se está, digamos que modificando, ¿no? Actualizando. Entonces yo te decía que la evaluación del impacto ambiental está pegada al cumplimiento de una ley, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es un tema obligatorio. Quienes quieran desarrollar proyectos de cierto tipo, uno de ellos es estos que se llaman vías generales de comunicación, bueno, deben de cumplir con la evaluación del impacto ambiental y obtener una autorización. Pero no es solamente esa ley. Por ejemplo, un tema crítico, que yo entiendo que es crítico, es muy importante y es algo que debe ser considerado como un impacto adverso indiscutible, que es, pues si va a pasar el derecho de vía por la zona de la selva en el tramo 5 del Tren Maya, ahí va a haber la necesidad de deforestar, porque va a pasar el tren por ahí, justamente por la selva. Si quieres que pase por ahí, pues no va a ir esquivando árboles, obviamente, sino que va a ser un trazo que definan los ingenieros encargados de ello. Pero ese trazo lamentablemente está sobre una zona de selva muy densa. Pues van a tener que hacer el despalme, la remoción de la vegetación para poder hacer ese trazo y tener el derecho de vía, ¿no? Pero en eso hay una ley. Esa se llama la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y esa ley obliga a quienes cambien el uso de suelo, se llama uso de suelo forestal, es decir, a quienes cambien el uso de suelo del bosque o de la selva o de un ecosistema forestal, deben de realizar otro estudio aparte del de la evaluación de impacto ambiental, que es el estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo forestal, y lo hacen expertos, que son especialistas forestales certificados. Una vez que lo hacen, estos especialistas forestales van a determinar qué tanto arbolado se va a retirar, de qué características, de qué especie, cuáles son la vulnerabilidad de esa vegetación, cuáles serían los costos del retiro de esa vegetación, y van a proponer medidas para que por cada árbol que se retire, por ejemplo, se planten 10, pero que además esos 10 deban de ser protegidos para que prosperen y no mueran y que tengan una tasa de sobrevivencia de alrededor de arriba del 80%. Eso por un lado. También van a poder establecer medidas para que ciertos árboles sí sean retirados, su material sea picado y se reponga en el suelo para que el suelo siga siendo fértil. Y en otros casos, los árboles tendrían que ser trasplantados. Y entonces se dan una serie de medidas para eso. Y aparte, ellos determinan un costo del retiro de la vegetación. Y el equivalente en dinero de ese costo tiene que ser pagado, más bien incorporado a un fondo forestal mexicano. Ese fondo forestal mexicano está encargado de desarrollar la reforestación de zonas donde han sido afectadas precisamente la vegetación. Pero además, se tiene que hacer la evaluación de todo esto para que un comité forestal de la región determine si es autorizado o no el cambio de uso de suelo. Es decir, tienen que demostrar que el hecho de que haya un tren que va a pasar por ahí va a ser equivalente o va a traer mayores beneficios a la sociedad, obviamente, y bueno, y al ecosistema también, mayores beneficios que el bosque como estaba incluso. Y ahí se toma la decisión por parte de ese comité para decir si autorizan o no
el cambio de uso de suelo forestal, además de la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, como puedes ver, hay muchos temas que están ahí concatenados. No es solamente el impacto ambiental en sí, sino hay otros temas adicionales. Ok, son propuestas bastante interesantes que, bueno, pues ayudan a demostrar de que no solamente es cortar selva, sino es cortar selva, pero también ver cómo están, pues ahora sí que compensando al ambiente. Ahora, en este mismo punto, de acuerdo con tu experiencia profesional, con el marco legal que tenemos aquí en México, y pues por lo que has oído con estos años ya que dices que conoces la zona, ¿consideras que las acciones del gobierno han sido responsables, han sido bien implementadas, que estas leyes se han respetado y que pues realmente están destinando todo el dinero, los esfuerzos y los estudios pertinentes para la construcción de este problema, bueno, de este proyecto, o consideras que han sido algo deficientes o que hay algo que podría mejorar, de acuerdo con tu experiencia? Bueno, hablando de este proyecto en particular, pues hay una serie de cosas ahí que nosotros los que nos dedicamos a eso conocemos. Por ejemplo, el rescate de fauna es uno, lo que acabo de decirte acerca de la vegetación es otro, la conservación del suelo es otro, la protección de los acuíferos es otro. Todo eso está implícito en proyectos así. Y el tema, por ejemplo, de la fauna silvestre con los llamados pasos de fauna, que además en México hasta hace poco se están implementando. Yo no sé, tú que has transitado por carreteras, X o Y, a lo mejor a Querétaro, a lo mejor a Toluca, a lo mejor a Pachuca, Cuernavaca, Acapulco, qué sé yo, ¿cuántos pasos de fauna has visto? La verdad es que prácticamente no. Ese es un tema muy reciente. Pero los pasos de fauna no se hacen porque a alguien se le ocurrió que por aquí va a quedar un paso de fauna. No, se requiere de estudios para eso. Hay algo que se llama el ámbito hogareño de la fauna silvestre, y ahí se determina cuáles son las vías, cuáles son los lugares por donde normalmente circulan, ¿no? O se transita en la fauna silvestre, sobre todo especies que son muy importantes, son vulnerables porque están clasificadas dentro de una norma oficial mexicana que establece cuáles son las especies amenazadas en peligro de extinción o con protección especial, y se determina, bueno, por ejemplo, los jaguares transitan normalmente por aquí y se hace un estudio preliminar, ¿no? Por ejemplo, utilizando cámaras trampa y haciendo un monitoreo, y ahora con la tecnología moderna, incluso con dispositivos que permiten conocer sus movimientos y demás, y a partir de eso se toman decisiones de dónde van los pasos de fauna. Eso tiene poco de que se ha implementado en México, realmente no se hacía, aunque ya se sabía de esa metodología de pasos de fauna desde hace mucho tiempo. La misma carretera de Chetumal-Escárcega no tiene pasos de fauna, pero sí tiene señalamientos donde dice precaución porque por aquí transitan mariposas o transitan, por ejemplo, las migraciones de murciélagos, en fin, ¿no? Ahora es así. Entonces, con respecto a tu pregunta, eso se va a ver cuando el proyecto esté operando. Ahorita es preliminar, es el estudio de impacto ambiental y es la autorización. Y entonces, el proyecto, pues, fue autorizado. Se supone que por todo esto que estamos platicando, que porque se ha propuesto todas estas medidas que estamos platicando. Yo, de hecho, no conozco de fondo la manifestación de impacto ambiental, la he revisado someramente, pero se esperaría esto que te estoy diciendo. Pero cuando realmente se va a conocer la eficiencia de las medidas de mitigación, es cuando el proyecto esté operando, ¿no? Porque es muy común que cuando ya a una empresa, por ejemplo, le autorizan su proyecto para una fábrica, para un centro comercial, para un desarrollo habitacional, para un hotel, para un puerto, para un aeropuerto, para un helipuerto, etcétera, ya cuando empiezan a operar, se olvidan que tienen un compromiso, que es aplicar todas las medidas de mitigación que están en la autorización de impacto ambiental, además de aplicar todas las condiciones que establece la autoridad, en este caso la Semarnat, para que ese proyecto avance. ¿Qué quiere decir? Que durante la etapa de selección del sitio, de construcción, que ya está eso,
y de la operación, del mantenimiento y del abandono, cuando el proyecto termine, se van a tener que estar haciendo las acciones precisamente que fueron planteadas en la manifestación de impacto ambiental, más las condicionantes que haya emitido la Semarnat para la protección del ambiente precisamente. Y si eso no se hace, ahí es donde ya podríamos decir, ¿sabes qué? Son unos irresponsables y no cumplieron con las medidas que les aplicaron. Incluso estarían sujetos a sanciones. Y ya hablando desde el punto de vista, específicamente desde el punto de vista técnico, ¿no? Esa pregunta se podría responder al ir viendo cómo está operando el tren y si realmente están cumpliendo con todos aquellos condicionantes que se les impuso cuando se les autorizó en esa materia el proyecto, ¿no? Y bueno, ya para terminar, mencionabas ya hace tiempo en la entrevista de, el marco legal ambiental de México y de que para que ese tipo de cosas y proyectos se autoricen, tienen que pasar por bastante papeleo y pues, bastantes pruebas y que realmente no se sacan por capricho del presidente, como muchos dirían, sino que pues realmente tiene que haber un estudio y tiene que haber, ahora sí que bastante planeación. En el caso de que no se hubiera aceptado el proyecto del Tren Maya, ¿a ti qué te hubiera parecido que podría haber sido un buen sustituto, reemplazo o incluso alternativa para el Tren Maya, ya sea desde un punto de vista turístico, ambientalista, o hacia dónde deberían destinar esos recursos? Sí, fíjate que es buena pregunta porque la zona tiene mucho potencial desde el punto de vista de posibilidades de desarrollo económico. Pero lamentablemente ahí hay una gran, desigualdad, ¿no? Por un lado tenemos un Cancún, y fíjate, Cancún fue así en su momento. De hecho, ahí están cerca los arrecifes de coral, y está en la costa, y había manglares y todo. En esa época, cuando Cancún se estableció ya como una zona de desarrollo turístico, ¿no? Y toda la Riviera Maya. Pero, porque tiene un potencial importantísimo para el turismo de nivel internacional. Está claro que a nivel internacional Cancún es un destino turístico de primer orden, como un destino de sol y playa que le llaman. Y sí, pero pues esto yo creo que se le ha sacado mucho provecho desde ese punto de vista, pero Cancún no deja de ser una ciudad con todo lo que implica, que es disruptiva para el ambiente en donde se encuentra. Es una ciudad en donde se privilegia el turismo que va, por ejemplo, a los bares, a los antros, a emborracharse, al spring breakers y todo este tipo de cosas. Es ese tipo de turismo el que hay allá. La región tiene mucho potencial. No se diga todo el potencial que tiene, esto estoy hablando del potencial turístico, ¿no? Pero todo el potencial que tiene también por la cantidad de recursos naturales que hay allá, de agua que hay allá. Obviamente, pues ahí está el mayor yacimiento o lo que aún queda del mayor nacimiento petrolero de México, que es la sonda de Campeche, y todo lo que implica, porque eso atrajo a mucha gente a trabajar a esa zona. Estoy hablando de Isla del Carmen, en Campeche, Ciudad del Carmen, Campeche. Atrajo gente a trabajar desde Centro y Sudamérica de manera muy importante, ¿no? Entonces tiene mucho potencial para el turismo, para el desarrollo de actividades agrícolas, silvopastoriles, de pesca. Tiene mucho potencial también. Ya dijimos, hablamos del tema del petróleo, por ejemplo, pero también considero yo que, como te platicaba al principio, tenemos mucha desigualdad. Por un lado, los grandes desarrollos turísticos de nivel internacional, pero con esa tendencia del gran turismo, que es incluso un turismo selectivo, un tanto cuanto de alto poder adquisitivo, pero tiene otras posibilidades para un turismo que no busca eso, que busca estar en contacto con la naturaleza, conocer a las comunidades locales, conocer las tradiciones y la cultura, conocer las zonas arqueológicas, conocer la gran gastronomía que hay allá. Eso no se ha fomentado todavía como debe de ser. Se hace de manera marginal y con pocos ingresos. Pero además, lamentablemente, esa desigualdad también ha generado que haya poblaciones de muy bajos recursos y pobreza.
Paradójicamente, una zona tan rica también es una zona que en algunas regiones es pobre, o en algunas, perdón, sí, en algunas zonas, perdón, es pobre. Y bueno, pues hay que allegarles, ofrecerles alternativas también para su desarrollo económico. Prácticamente el sureste se ha mantenido así, bueno, al grado de que hay quien dice que porque son flojos, y qué barbaridad, ¿cómo es posible que digan eso cuando son personas que, por ejemplo, una buena parte de la economía de México se ha basado en la extracción del petróleo y su comercialización a nivel internacional? Y una buena parte del petróleo de México ha venido precisamente de esa región, tanto en tierra como en mar. Entonces es un poco injusto esa valoración que se ha hecho. Entonces, pues ahí tienes, ese es mi punto de vista, al margen de lo que es el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya, pues también de alguna manera va a dar esa posibilidad. No te quiero decir que sea la mejor, mucho menos, pero pues va a dar una apertura incluso para que se puedan también mover mercancías, los productos del campo, los productos de la extracción, a lo mejor, y aprovechamiento de recursos naturales, y la gente, ¿no? El turismo sobre todo. Es de verdad una zona muy interesante, que evidentemente debe ser protegida, eso es indudable, debe ser protegida, debe ser conservada, pero también debe ser aprovechada de manera, ahora se diría sustentable, yo diría incluso de manera racional, para que todos los que tengan acceso a ella lo hagan de forma respetuosa con el ambiente, incluyendo proyectos como el Tren Maya. Mira, para cerrar, Patricio, te quiero comentar algo muy importante. Te decía yo que todos estos procesos están fundados en la ley. Y la ley, en este caso en particular, pues es muy determinante. Y sorprendentemente para muchos, en el tema de evaluación del impacto ambiental, la ley dice que los proyectos, una vez que hayan sido evaluados a través de una manifestación de impacto ambiental, podrán ser autorizados tal y como fueron solicitados. Autorizados de manera condicionada, que es un poco lo que te decía. Sí te lo autorizo siempre y cuando lleves a cabo todas estas acciones durante la construcción, durante la preparación del sitio, durante la operación, el mantenimiento y el abandono, ¿no? Siempre y cuando cumplas con eso, te lo condiciona y te lo autoriza de forma así, condicionada. Y la otra alternativa es que no se autorice, ¿no? Entonces, un proyecto que no debe ser autorizado, pues valga la redundancia, la autoridad tiene la facultad de decir no va. Pero también en la propia ley hay otra disposición que indica en qué casos un proyecto no debe ser autorizado. Y ahí es donde se pueden sorprender las personas, porque en ningún momento la ley dice que un proyecto no debe ser autorizado porque contamina, o porque afecta a los ríos, o porque afecta al suelo, o porque afecta al ecosistema. No dice nada de eso la ley. Fíjate qué interesante y a la vez qué paradójico, y a la vez pudiera ser qué preocupante. Pero la ley dice esto: un proyecto no se debe autorizar en materia de impacto ambiental, número 1, si no cumple con todas las disposiciones legales que le aplican en materia ambiental. O sea, si no cumple con la ley, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones que le apliquen a nivel nacional, internacional, federal, local, federal, estatal o municipal, no debe ser autorizado. Eso dice la ley. Segundo, ¿en qué otros casos? En el caso de que se emita información falsa a la autoridad. Es decir, si toda la información que está, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental, ¿no? que va a ser revisada, se encuentra que parte de ella no es verídica, se está emitiendo información falsa, entonces el proyecto no debe ser autorizado. Y el tercero es cuando el proyecto ponga en riesgo a una especie considerada como amenazada o en peligro de extinción. Solamente esas 3 cosas. Entonces dices tú, oye, qué mal está la ley. Yo también digo lo mismo, qué mal está la ley. Pero la ley se promulgó en marzo de 1988, no es nueva. En marzo de 1988. Desde entonces existe esa ley. Yo creo que se debe de reformar, se debe de actualizar.
Entonces, ¿qué es lo que queda para proteger al ambiente desde el punto de vista del impacto ambiental? Lo que queda es que cuando se hagan los estudios de impacto ambiental, se hagan realmente bien, con personas que sean de una calidad moral alta, profesionales, técnicos, por un grupo multidisciplinario de técnicos y científicos que logren hacer realmente bien un estudio, porque lo único que queda ya no es ni siquiera lo que dice la ley, sino todas aquellas medidas para, como dije hace rato, para que no se presenten los impactos ambientales, es decir, para evitarlos, para prevenirlos, para minimizarlos, mitigarlos, compensarlos. Porque cuando se emite la autorización, todo eso que estoy diciendo se convierte en una obligación. Entonces la ley no ayuda mucho, como te darás cuenta, Patricia. Lo que sí puede ayudar es que el proyecto se haga bien y que se esté pensando en un proyecto que realmente sea empático, podríamos decirlo así, o sea un proyecto que se va a incorporar al ambiente sin ser necesariamente un proyecto disruptivo. Y como dije, cuando hablamos del ambiente, aquí en este caso no solamente estamos hablando pues de los aves, de los reptiles, de los mamíferos, de las plantas, de los hongos, no, de los ríos, de las montañas, del suelo, del subsuelo, no. Estamos hablando también de los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos culturales, los aspectos estéticos y de cumplimiento legal y de regulaciones sobre uso de suelo. Es muy intenso, es muy integral el estudio. Es lo que te podría decir, digamos que a manera de conclusión. Ok, ¿algo más que desees aportar antes de No, cerrar? solamente desearte suerte y ojalá que te vaya bien en tu trabajo, en este trabajo que vas a presentar. De acuerdo, pues muchísimas gracias, José, y pues ahí seguiremos en contacto. Ok, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Como se puede escuchar en la entrevista, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento para la toma de decisiones que permite a los promoventes de un proyecto definir si éste debe llevarse a cabo como está o si requiere de un acondicionamiento para evitar repercusiones ambientales graves o si en definitiva no debe ser desarrollado. Por supuesto que este instrumento sirve para dar cumplimiento a la legislación en la materia y someter el estudio denominado manifestación de impacto ambiental a una evaluación técnica por parte de la autoridad competente, para que con base en la ley ambiental vigente determine si el proyecto debe o no ser autorizado, pasando por un proceso que incluye la publicación del estudio para darlo a conocer a la sociedad y por un mecanismo de participación mediante reuniones de consulta pública. Es justo decir que con el inicio de operaciones del Tren Maya, últimamente se han detectado afectaciones aparte del acuífero que se localiza en el tramo 5, lo cual ha causado mucha preocupación entre los grupos ambientalistas de la región. Es por ello que considero necesario llevar a cabo la corrección para recubrir o en su caso sustituir los materiales que por estar sometidos a corrosión provocan desprendimientos que dan lugar a contaminación del agua del subsuelo, y asimismo que se lleve a cabo de manera eficaz el programa de cumplimiento de condicionantes. Por último, hay que decir que las manifestaciones de impacto ambiental preferentemente deberán ser elaboradas por un equipo multidisciplinario, integrado en el mejor de los casos por profesionistas que conozcan del rubro del proyecto y por especialistas en ciencias de la tierra, ciencias biológicas, ciencias sociales o económicas, y por un coordinador que domine la metodología de identificación de impactos ambientales que se vaya a utilizar. Tal grupo deberá estar libre de conflicto de interés y regirse por un código de ética a fin de darle solidez técnica, científica y moral que lo libere de prejuicios de carácter político y de sesgos para favorecer a los promoventes de los proyectos. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, dale like, compártelo y si quieres ver más contenido como este,
Inscríbete en nuestro canal. Si estás interesada o interesado en conocer nuestro programa de capacitación sobre temas de seguridad industrial, seguridad operativa o protección al medio ambiente, escríbenos al correo cursos.proyecta2030@gmail.com o mándanos un mensaje de WhatsApp a los números que aparecen abajo. También te invitamos a visitar nuestra página www.proyecta2030.com. Hasta pronto.